Pedro Esteban presenta Impacto Evangelístico, Cristo Fuente de Agua Viva, un programa que nació del corazón de Dios para tu vida. San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con ustedes, el hermano Pedro Esteban, con el mensaje de la palabra que impactará su vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar viendo un tema muy importante titulado Dios es amor y fuego consumidor. Amén. Vamos a ir en el libro de Números 14:17 y la palabra del Señor se lee de esta manera, honrando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Gloria a Dios. Es importante entender que por más grande que sea el pecado que el hombre haga en su vida, Dios lo puede perdonar, pero ese pecado trae consecuencia. Es por eso que Dios nos habla cada momento, cada instante, que nosotros no practiquemos el pecado, porque Dios no quiere que nosotros suframos, que Dios no quiere que nosotros estemos cometiendo errores tras errores y estar sufriendo a causa de esos errores, tomar malas decisiones, practicar inmoralidad sexual, practicar la mentira, el engaño, practicar la fornicación, el adulterio, y podemos mencionar muchos pecados que hay en este mundo, ¿verdad? Pero cada uno de esos pecados trae consecuencia, amén. Y uno de lo más grande que nosotros debemos de entender es de que nosotros lo cosechamos con nuestros hijos, amén. O sea que muchas veces nosotros cometemos el acto, pero muchas veces no lo pagamos con nuestro cuerpo, nosotros mismos, o nosotros con nuestra vida pagamos la consecuencia, no, sino alcanza sobre nuestros hijos. Por eso dice la palabra del Señor, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Amigo, por más que tú has cometido un grave error, has asesinado, has matado, has violado, has hecho un montón de cosas, pero Dios te puede perdonar. Dios te puede sacar donde tú estás. No temas, no desmayes. Dios te puede dar una oportunidad. Pero hay una clave: arrepentirse y acercarse a Dios, no seguir cometiendo los mismos pecados. Hay mucha gente habla de Dios, sabe de Dios, incluso aconseja a otros de Dios, pero él no vive la palabra. Él vive todavía en su pecado, en su engaño, en su maldad, en su iniquidad. Y es donde Dios muchas veces no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros fingimos hacer alguien que no somos. Amén. Entonces dice el Señor: grande en misericordia y perdona la iniquidad. Oye, perdona la iniquidad y la rebelión de su pueblo, de los hijos de él. O sea que cualquier persona tiene una oportunidad de buscar el perdón de Dios. Hagamos como aquel hombre del hijo pródigo, amén, que él
le pidió a su padre y dijo: Padre, yo quiero que tú me des lo que me pertenece. Yo quiero hacer lo que yo quiero con lo que a mí me pertenece. Pero más embargo, la palabra del Señor narra que el hijo pródigo fue, gastó sus bienes en cualquier cosa, en el pecado, en la mentira, en el engaño, en la fornicación, en el sexo, en la prostitución, en toda clase de iniquidad lo gastó, ¿verdad? Al terminar su riqueza. Es por eso que nosotros debemos de entender que todo lo que ofrece el mundo o hay en el mundo es pasajera. Lo obtienes, pero solamente es por un tiempo. Lo obtienes solamente por un periodo de tiempo. Es por eso Dios dice que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, que son cosas incorrompibles, que nunca se acaban. Por ejemplo, la felicidad, el gozo, la alegría, la salvación. Debemos buscarlo cada día. Pero nosotros como hombres muchas veces buscamos lo fácil de esta tierra o lo que nos gusta, lo que nos encanta, ¿verdad? Pero más embargo, Dios nos habla a cada día. Entonces, después de que el hijo pródigo gastó lo que tenía que gastar y se quedó nada, entonces él fue y buscó trabajo. Pero ¿sabe dónde buscó el trabajo? Buscó en una granja de cerdos, amén, donde tenía que alimentar los cerdos. Y aún el cerdo o los cerdos no le daban de comer a él, no le permitían. Y eso es lo que el mundo hace o el diablo hace. Te ofrece, pero no te da. Te ofrece, pero muchas veces no te lo da. Y a veces te lo da, pero es para dañarte. Por ejemplo, aquellos hombres que están casados le ofrece a otras mujeres fuera de su matrimonio, pero solamente lo ofrece porque peca y peca, pero no consuma. Pero a veces le permita consumir o llegar en el acto sexual, pero entonces le pone el SIDA, la enfermedad, le pone tantas cosas por tal de destruir al hombre. Y eso es lo que el diablo hace: destruir al hombre, acabar al hombre, porque el diablo odia al hombre. Pero más Dios nos ama y por eso nos habla y nos dice: no permiten que el pecado estén en su vida. Entonces, por más grande que sea el pecado, tienes que abandonarlo. Entonces, el hijo pródigo reflexionó. Y eso es lo que Dios te está haciendo ahora contigo. Te está poniendo a reflexionar y te está diciendo: reflexiona, medita en qué has caído. Entonces, cuando el hijo pródigo reflexionó y dijo: bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay de todo. Aún los trabajadores comen mejor que yo. Así que me voy a ir. Oye, dijo: he pecado contra el cielo y contra Dios. Ahora voy a ir y le voy a pedir perdón. Esas son las tres cosas que vamos a hablar en este momento. Reconocer, oye, reconocer que hemos fallado a Dios. Segundo, pedirle perdón a Dios. Pero el tercer punto es convertirse de la iniquidad del pecado. Entonces el hijo pródigo se arrepintió y dijo: he pecado contra el cielo y contra Dios, así que me voy a ir y voy a pedir perdón a mi padre. Entonces es así lo que nosotros debemos de hacer: ir y pedir perdón a Dios, pedirle misericordia a Dios. Hemos fallado, hemos cometido errores, debemos arrepentirnos, pero importante, pedirle perdón a Dios. Muchas veces confesamos nuestros pecados, muchas veces le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, pero no nos convertimos de nuestro pecado. Es necesario que nosotros nos convertamos del pecado, que ya no sigamos aún pidiendo perdón y perdón por las mismas cosas. No, es necesario
cambiar, es necesario actuar, marcar la diferencia. Entonces dice, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión de su pueblo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Oye, eso es lo que nosotros, la consecuencia del pecado. El hijo pródigo pagó la consecuencia de su mala decisión de separarse con Dios. Tuvo que ir a comer comida de cerdo. Tuvo que ir a dormir junto con el cerdo. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia del pecado. Pero oye, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Lo siguiente dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Visita la maldad ¿de quién? De los padres sobre los que cometan el pecado. No, sobre los hijos. Es una maldición. O sea que los errores que tú estás cometiendo en este momento, lo vas a cosechar con tus hijos. Hay gente que dice, yo cometí adulterio, yo fallé a Dios, yo mentí, yo robé, yo asesiné a alguien, pero hasta hoy en día Dios no me ha castigado. Es cuestión de tiempo. Por eso nuestro título de nuestro tema dice, Dios es amor. Dios te puede perdonar, pero la consecuencia, o sea, Dios es fuego consumidor que no pasa por alto la rebelión de su pueblo, sino que el mismo hombre tiene que cosechar de lo que siembra, pero lo va a cosechar con sus hijos. Tal vez tu esposa te va a perdonar, tu esposo te va a perdonar, tu familia te va a perdonar, pero el error lo va a volver a cometer tus hijos. Por eso que nuestros padres, muchos de nuestros padres cometieron grandes errores, faltas que hasta hoy en día nosotros los estamos pagando. ¿Por qué creen que hay mucha separación? ¿Por qué creen que hay mucho divorcio? ¿Por qué creen que hay mucho maltrato? ¿Por qué creen que hay muchos golpes dentro del matrimonio? ¿Por qué? Porque nuestros padres los sembraron y lo están cosechando con nosotros en este momento. Es por eso que tanto sufrimiento, tantas lágrimas. La pregunta es como, por ejemplo, antes de hacer la pregunta les voy a dar un ejemplo. Es como, por ejemplo, usted le tiene que dar herencia a sus hijos. ¿Y qué pasaría si sus hijos recibieran una herencia mal? Un ejemplo, en nuestro tiempo muchas veces damos herencia a nuestros hijos de terreno. Entonces, ¿qué pasaría que si usted le dejara unas 3 cuerdas a sus hijos en una peña donde no sale ni siquiera nada? Solamente hay roca, solamente hay árbol, ni árbol, sino puras espinas. ¿El hijo le va a gustar esa herencia? No. ¿Por qué? Porque eso es el problema de nosotros no entender que tenemos que dar lo mejor a nuestros hijos. Pero más embargo, si nosotros le damos un terreno a nuestros hijos, ¿cómo ellos se van a sentir? Felices, donde van a poder cosechar, donde van a poder sembrar, donde van a poder hacer cualquier cosa allí. Entonces, eso es lo mismo en lo espiritual. No hay mucha diferencia. Es lo mismo en lo espiritual. ¿Qué herencia usted le está dejando a sus hijos? ¿Le está dejando buena herencia para que tarde o temprano usted va a cosechar buenas cosas? ¿O simplemente usted está cometiendo toda clase de pecado? Rebelión, rebeldía, desobediencia. No quieres congregarte, no quieres orar, no quieres buscar de Dios. ¿Cómo esperas que tus hijos van a ser espirituales? ¿Cómo quieres
que tus hijos van a buscar de Dios si tú no das el ejemplo? Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Yo los voy a perdonar, pero la consecuencia del pecado ustedes lo van a pagar. De ninguna manera ustedes van a poder saltar eso. ¿Quién no quisiera de no pagar por lo que nosotros hacemos? Yo creo que todo, pero más embargo Dios dice, ustedes van a tener que pagar. O sea que Dios es amor para perdonarnos, pero es fuego consumidor porque hace pagar al impío lo que él hace. Entonces es importante buscar refugios y no seguir cometiendo desobediencia, engaño, mentira, pecado, idolatría y de todo. Es necesario que entendamos eso. Comprendamos de una vez por todas, sometemos a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir en el libro de Éxodo 26, amén. Y dice la palabra del Señor: y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oye, mucha gente se confía y dice, Dios me va a perdonar un día. Pero la pregunta es, ¿amamos a Dios? ¿Realmente amamos a Dios? ¿O blasfemamos contra Dios? ¿O no queremos saber de Dios? ¿Cómo Dios te va a perdonar si tú no buscas de Él? ¿Cómo Dios te va a salvar si Dios no ve algo en ti que verdaderamente le puede dar un motivo a Dios a perdonarte? No quiero decir que Dios no perdona a todos. Dios perdona a todos, pero Dios tiene misericordia de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, va a haber errores, va a haber fallas, va a haber momentos duros en nuestra vida, en nuestro corazón, pero es importante entender de que si nosotros caminamos a la voluntad de Dios, Dios nos puede perdonar. Al impío que no le gusta a Dios, muchos se han muerto. ¿Cuántos se han muerto por este coronavirus? Muchos no han alcanzado la misericordia de Dios. ¿Hay cristianos que han alcanzado la misericordia de Dios? Claro que sí han alcanzado. Muchos se han salvado, como también muchos no han alcanzado la misericordia de Dios. Pero dice la palabra del Señor, a los que me aman y guardan mis mandamientos, de ellos yo voy a tener misericordia y los voy a salvar antes que la gran tribulación viene sobre este mundo. Antes que el juicio llega sobre este mundo, yo los voy a sacar, yo los voy a guardar. Por eso dice el libro de Salmo 91, bienaventurado, me estoy equivocando, ¿verdad? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oye, es importante tener la cobertura de Dios y no decir lo que yo diga. Yo puedo pensar que yo tengo la cobertura de Dios, pero no me congrego, no oro, no ayuno, no hago nada. ¿Cómo voy a tener la cobertura de Dios de esa manera? Entonces es necesario que nosotros tengamos la cobertura de Dios, que verdaderamente Dios habite en nuestra vida. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra. Yo amo a los que me aman. Yo honro a los que me honran. Yo bendigo a los que me bendicen. Es por eso la importancia verdaderamente de humillarnos a Dios, humillarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho, porque Dios es misericordia, porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. A Dios se le acaba la paciencia. Es por eso lo que nosotros debemos hacer es meternos a la voluntad de Dios, es amar a Dios, es caminar y buscar la gloria de Dios. Amén, aleluya. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero yo quiero enfocarme un poquito más en eso, donde dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuarta generación. Aún si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, aún
nuestros hijos van a tener que pagar también la consecuencia. ¿Por qué creen que la maldad va de mal en peor? ¿Por qué? Porque es una maldición de nuestros abuelos, que nuestros padres lo pagaron, nosotros lo estamos pagando y hasta nuestros hijos lo van a pagar. Y lo que nosotros estamos sembrando sucesivamente va a seguir hacia adelante, de generación a generación y de mal en peor. O sea que no hay diferencia. Tenemos que actuar, tenemos que arrepentirnos. Entonces, hermano, y otro punto más importante es que entre más largo sea el tiempo que estás metido en el pecado, así va a ser la consecuencia. O sea, te quiero poner un ejemplo. Si tú le fallas a Dios ahorita, por ejemplo, fallaste moralmente, fallaste si te metiste con alguien, ¿verdad? Ok, fallaste, vienes, le confieses a Dios, le confieses a tu esposa, a tu esposo, yo no sé, y le dices, ok, ya fallé, ya cometí el error, aquí estoy, no sé qué va a pasar. Ok, Dios te perdona, tu esposo te perdona, todos te perdonan, ok. Y te conviertes y ya no sigues practicando. Entonces va a ser menor la consecuencia. Pero ¿qué pasa cuando tú vives en el pecado? ¿Qué pasa cuando tú sigues estando en el pecado? Cuando fallaste hoy, lo sigues practicando mañana, lo sigues cometiendo pasado mañana y sucesivamente sigues avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a durar la consecuencia? Te va a durar mucho tiempo. Es mejor arrepentirse, pero no solamente arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pero no solamente pedirle perdón a Dios, sino convertirse de su pecado. Por eso la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, invocare mi nombre, y se arrepintieren de su mal camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oye, eso es la promesa de Dios, pero es importante salir de eso. Es importante abandonar eso. ¿De qué te sirve congregarte, buscar de Dios si sigues en el pecado? De nada. Al final te vas a condenar, pero te predicamos para que te salves, para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo, para que nosotros entendamos y comprendamos el amor de Dios en nuestra vida. Dice Hebreos 10:31, amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oye, eso es lo que nosotros debemos de entender. No debemos confiarnos. Mucha gente hoy en día está confiado y dice, no, es que Dios me va a perdonar, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar. Sí, pero recuérdense que es importante entender y comprender que es terriblemente difícil caer en las manos de Dios. Cuando Dios actúa, cuando Dios mete su mano con alguien, cuando Dios tiene que trabajar con alguien, es tremendamente difícil. Es por eso la importancia de mejor no fallarle a Dios, de no fallarle a Él, porque Él es también celoso de lo suyo. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios exige perfección, Dios exige cambios en nosotros, Dios exige que verdaderamente nosotros podamos marcar la diferencia, que podamos verdaderamente someternos a la voluntad de Dios. Entonces, no nos confiemos. Si nosotros nos vamos a confiar, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nos hacemos a un Dios, que Dios es amor y que todo va a tolerar. Dios es amor, pero también no tolera el pecado. Dios ama al pecador. Dios ama a todo mundo,
pero él aborrece el pecado. Él no puede ver el pecado. Él no puede ver la mentira. Él no puede ver el engaño. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Entendemos que caminar con Dios, esforzarnos, buscar el rostro del Señor, es meternos en la voluntad y no fallarle a Él, no fallar a Él. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. No permitas que Dios tiene que trabajar con ustedes. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está en la enfermedad? Y mucha gente dice, ¿por qué? Si Dios es amor, ¿por qué permite que mucha gente vive en enfermedad, vive con dolor, vive con esto? Hermanos, entendamos, Dios nos perdona, pero tenemos que pagar de nuestros errores. Entonces, allí Dios no puede hacer hasta que nosotros no hemos pagado lo que hemos cometido. No se va eso de nuestra vida. Dios puede ser un milagro, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y tiene que haber una conversión genuina para que Dios pueda obrar. Pero es necesario que nosotros tomemos decisiones, que es necesario que nosotros caminemos a la voluntad de Dios y no caminemos como nosotros queremos. Caminar como nosotros queremos, vamos a fracasar. Dios no quiere que el hombre sufre. Dios es amor. Dios está dando amor. Si Dios no nos amara, ya nos hubiera consumido, ya nos hubiera destruido. Pero más embargo, nos ha dejado tiempo de gracia, donde debemos de aprovechar, donde debemos de hacer cada día la voluntad de Dios y no desaprovechar la oportunidad que Dios nos está dando. Amigo, si tú estás en el pecado y ya llevas tiempo en el pecado, abandona. ¿De qué te sirve tener 2 mujeres si al final te vas a ir al infierno? ¿De qué te sirve tener riquezas si al final te vas a condenar? Mejor busca de Dios, mejor entrega tu vida hacia Dios, mejor deja una buena herencia espiritualmente a tus hijos. Tus hijos, muchas veces nosotros decimos hoy, ¿por qué mis padres no me enseñaron el verdadero evangelio? Nos enseñaron a idolatrar, nos enseñaron a obedecer más al hombre, nos enseñaron más a tradiciones y hasta hoy en día esas tradiciones no salen de nosotros. ¿Por qué? Por nuestros padres, por los errores de nuestros padres de no entender el propósito de Dios. Ahora, si nosotros no entendemos cómo serán nuestros hijos, ¿cómo será la próxima generación si es que Dios no viene aquí a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cómo será nuestra generación? ¿Será que nuestra generación marcará la diferencia? Lo dudo, porque la palabra dice que esto no se va a componer, va de mal en peor. Eso es lo que yo quiero compartir. Medita, piensa y haz por amor a tus hijos. Si verdaderamente dices que amas a tus hijos, que si verdaderamente dices que amas a tus hijos, enséñales el verdadero camino. No te quita nada someterte a la voluntad de Dios. Pierdes todo, desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios se paga caro. Pero Dios te está amando, Dios te está dando la oportunidad y eso es lo que tienes que entender. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Oye, Señor, yo te pido misericordia. Yo he fallado contra ti, así como has perdonado a otros, perdóname a mí, pero yo te pido perdón ahora. Me convierto y no seguir pecando, no seguir en el pecado. Nuestra prioridad es hablarte la verdad, que es lo que le roba a los cristianos su salvación, es el pecado. No nos interesa bienes materiales, dinero, riqueza. Bienaventurado el hombre que busca su salvación primero, porque en aquel día
se gozará y se deleitará en su salvación. Pero aquel hombre que no quiere entender, lamentablemente no va a poder heredar el reino de los cielos. Amigo, entrega tu vida al Señor. Mi hermano, deja el pecado. Tú que estás adentro y sigues practicando lo malo. Que Dios te bendiga en esta hora. Espero que esta palabra ha sido de bendición en tu vida. Su hermano y amigo Pedro Esteban. No te olvides, comparte los videos a tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos con esta palabra poderosa. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.